Después de 5 años de apoyar a su esposa en la escuela, ella se graduó y solicitó el divorcio. 7 años después, ella regresó mendigando. Ya no estamos en la misma clase, Elías. Nuestros mundos son completamente diferentes ahora. No estás presentable. Simplemente no me di cuenta hasta que vi lo que significa el verdadero éxito. Esas fueron las brutales palabras que Valerie le escupió a su esposo el día de su graduación de la Facultad de Derecho antes de golpearlo con los papeles del divorcio en el pecho después de que él sacrificara 5 años trabajando en las obras de construcción para pagar su matrícula. Ella no tenía idea de que el hombre impresentable que ella abandonó se convertiría en el arquitecto más famoso de Atlanta, mientras que su esposo, un abogado millonario, huiría del país como fugitivo. Lo que sucedió después, cuando ella apareció 7 años después mendigando bajo la lluvia, te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el matrimonio, el amor, la lealtad, el karma, el sacrificio y el precio de una traición que duele tan profundamente. Espectadores, ¿qué harían si su esposa los abandonara después de apoyar su educación durante 5 brutales años? Deja tus opiniones en los comentarios a continuación. Siéntate, toma tus palomitas de maíz y sumerjámonos en esta historia de traición y karma. El olor a cerveza rancia y cebollas fritas flotaba en la taberna de Murphy cuando Ylaiche Monroe empujó la pesada puerta de madera. Sus botas de trabajo dejaron huellas polvorientas en el suelo lleno de cicatrices. Le dolían los hombros después de haber pasado 10 horas transportando varillas de refuerzo y el polvo de hormigón se le pegaba al pelo como nieve gris. A sus 27 años, se sentía mayor que su edad, pero sus ojos aún tenían esa chispa obstinada de alguien que se negaba a renunciar a sus sueños. Reclamó su taburete habitual en el extremo más alejado de la barra, lejos de la multitud de trajes y corbatas que salían a trabajar. El camarero, Mickey, le sirvió una cerveza sin que se la pidiera. Día duro, Monroe. Lo mismo de siempre. Ylaiche sacó una servilleta arrugada de su bolsillo y la alisó contra la superficie pegajosa de la barra. Con un trozo de lápiz desgastado hasta la punta de los dedos, comenzó a esbozar el contorno de un edificio. No es otro complejo de apartamentos o centro comercial más, sino algo con alma. Líneas limpias que dejaban pasar la luz, ventanas que la invitaban a entrar en lugar de bloquearla. ¿Aún dibujas esos edificios arquitectónicos tan elegantes? Elías corrigió suavemente. Y sí, todavía estoy ahorrando para Georgia Tech. Fue entonces cuando ella entró. Las conversaciones de la taberna no se detuvieron, pero deberían haberlo hecho. Valerie Sinclair se movió entre el humo y las sombras como si perteneciera a un lugar mejor. Su cabello color miel reflejaba los carteles de neón de la cerveza y tenía libros de leyes presionados contra su pecho como una armadura. Llevaba un sencillo vestido azul que probablemente costó más de lo que Ylaiche hizo en una semana. Pero sus zapatos estaban gastados y su bolso ya había visto días mejores. Presupuesto estudiantil, se dio cuenta igual que él. Sus miradas se cruzaron a través de la habitación llena de gente y algo cambió en el aire entre ellos. Ella avanzó hacia la barra con un propósito, cada paso deliberado hasta que estuvo junto a su taburete. ¿Está libre este asiento? Su voz era más suave de lo que esperaba, con solo un toque de nerviosismo debajo de la confianza. Ya es ahora. Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera pensar, y su risa fue como una música que él no sabía que se había estado perdiendo. Ella se sentó a su lado, lo suficientemente cerca para que él pudiera captar su olor. Vainilla y algo floral mezclado con el leve olor de los libros de la biblioteca. Soy Valerie Ylaiche. Guardó la servilleta, repentinamente consciente de sus manos callosas y su camisa manchada de cemento, pero ella se dio cuenta de todo. ¿Estabas dibujando? El calor le subió por el cuello. Solo un boceto. Nada importante. ¿Puedo? Ella extendió la mano, y en contra de su buen juicio, él le entregó la servilleta. Ella estudió sus líneas toscas con la intensidad de alguien que examina una evidencia, mientras su dedo recorría la fachada del edificio. Esto es hermoso. Eres arquitecto. Aún no. Todavía trabajo en la construcción, ahorrando para la escuela. Él esperaba que ella perdiera el interés, que pusiera excusas educadas y encontrara a alguien más impresionante. En lugar de eso, sonrió.
Lo entiendo perfectamente, también estoy ahorrando para la facultad de Derecho. Algunas noches como sándwiches de mantequilla de maní para cenar solo para ahorrar dinero para cuando reciba mi carta de aceptación. Algo se aflojó en su pecho. ¿Qué tipo de derecho quieres ejercer? El tipo que ayuda a las personas que no pueden ayudarse a sí mismas. Sus ojos se iluminaron cuando habló y todo su rostro se transformó. Derechos de vivienda, disputas laborales, casos de inmigración. Quiero luchar por las personas que se ven aplastadas por el sistema. Él se inclinó más cerca, atraído por su pasión. Quiero diseñar viviendas asequibles, lugares donde los niños puedan jugar y las familias puedan prosperar, no solo sobrevivir. ¿Ves posibilidades donde otros ven problemas?, dijo en voz baja. Eso es extraordinario. Afuera de Atlanta bullía el tráfico de la tarde y las sirenas lejanas. Dentro de la taberna de Murphy, dos soñadores se encontraron a través de dibujos en servilletas y compartieron esperanzas de un mundo mejor. 3 meses de momentos robados en cafeterías y largas caminatas por Piedmont Park llevaron a una decisión que perseguiría a Ilaiche durante años. Se sentaron en la escalera de incendios una sofocante noche de agosto, compartiendo una botella de vino barato y observando las luces de la ciudad difuminarse a través de la humedad. Entré, susurró Valerie, sacando el sobre de su bolso con manos temblorosas. Ley de Emory. Aceptación plena. El corazón de Elías se detuvo. Esa misma semana, su carta de aceptación de Georgia Tech yacía sin abrir en la mesa de su cocina. 2 sueños, 2 futuros, y solo el dinero suficiente para uno. ¿Cuándo empiezan las clases? Septiembre. Ella se giró para mirarlo completamente, sus ojos buscando su rostro en el resplandor anaranjado de la luz de la calle de abajo. Ilaiche, no puedo pagarlo. No estoy solo, él ya sabía lo que vendría después. Lo supe desde el momento en que sacó esa carta. Las matemáticas eran brutales y simples. Su salario de construcción podría cubrir su matrícula, pero no los sueños de ambos simultáneamente. Podríamos esperar, dijo. Pero su voz tenía el sonido hueco de alguien que ofrecía algo a lo que desesperadamente no quería renunciar. Ilaiche la miró, realmente la miró, la forma en que sus dedos agarraban esa carta de aceptación como si fuera un salvavidas. Por la esperanza que brillaba en sus ojos a pesar de sus cuidadosas palabras, por el futuro abogado que lucharía por personas que no podían luchar por sí mismas. Tomó la decisión que definiría los siguientes 12 años de su vida. Tú vas primero. Las palabras salieron firmes. Final. Yo lo mantendré todo bajo control. Te gradúas, pasas el examen, te estableces y luego es mi turno. Los ojos de Valerie se llenaron de lágrimas. ¿Estás seguro? Somos un equipo, dijo Ilaiche, acercándola a él. Los equipos se turnan para llevarse unos a otros. Se casaron 3 semanas después en el Tribunal Municipal de Atlanta en Garnett Street. Valerie con un vestido de verano blanco de tarjet. Ilaiche con su traje de entrevista. El juez Martínez los declaró marido y mujer en 4 minutos exactos. Sin familia, sin amigos, solo 2 niños que apuestan sus vidas el uno por el otro. El primer año fue hermoso en su brutal simplicidad. Ilaiche trabajaba 16 horas al día entre la construcción de Morrison y trabajos de hormigón los fines de semana. Valerie abordó sus estudios con la intensidad concentrada de alguien que comprendía el peso del sacrificio. Comieron fideos ramen y compartieron libros de texto, celebraron pequeñas victorias con vino de gasolinera y sueños más grandes. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Los grupos de estudio de Valerie incluían compañeros de clase cuyos padres eran dueños de bufetes de abogados. Sus entrevistas de pasantía se llevaron a cabo en torres de cristal en el centro de la ciudad. Empezó a mencionar nombres, profesores, jueces, socios mayores, con la reverencia que la gente reserva a los dioses. Mientras tanto, las manos de Elías se volvieron más ásperas. Su espalda más encorvada. Sus propios sueños se desvanecieron en susurros que solo se permitía durante los momentos tranquilos antes del amanecer, cuando podía fingir que su carta de aceptación en Georgia Tech no estaba amarilleando en el cajón de su escritorio. Para el tercer año, Valerie había dejado de presentarlo en los eventos de la Facultad de Derecho. Al cumplir el 4.º año,
Ya guardaba su anillo de bodas en su bolso cuando iba a cenas de networking. Las manos de Elías temblaban mientras encendía las velas. 15 de mayo, día de graduación. Después de 1.026 días de fideos ramen y turnos de 16 horas, se suponía que hoy sería su comienzo. Había gastado sus últimos $47 en el blazer blanco que colgaba en el armario. El que Valerie usaría en las entrevistas en los bufetes de abogados que finalmente verían su valor. Las mismas empresas en las que había vertido cimientos de hormigón invisibles bajo su casco y sus botas de trabajo. La pasta estaba perfecta. Su receta favorita de su noche de bodas, cuando estaban arruinados pero felices, soñando con este momento exacto. La mesa estaba puesta con sus platos desportillados y una única rosa blanca que había robado del parque porque incluso las flores eran un lujo que no podía permitirse. A las 20:17 horas sonaron las llaves en la cerradura. Pero la mujer que entró por la puerta no era su esposa. Esta mujer usaba maquillaje que costaba más que sus compras semanales. Esta mujer llevaba un bolso con una etiqueta de diseñador que le hizo sentir una opresión en el pecho al reconocerlo. Había visto esas bolsas en los escaparates de tiendas en las que nunca se había atrevido a entrar. Esta mujer miró su apartamento como si estuviera contaminado. La chaqueta blanca que había comprado permaneció intacta, doblada en sus brazos. «Siéntate, Elías». Él permaneció de pie, con la espátula congelada en su mano, observándola sacar papeles de ese costoso bolso con la precisión clínica de quien realiza una cirugía. «Vamos a divorciarnos». Colocó los papeles del divorcio junto a la pasta que él había pasado 3 horas preparando. «Ya los he firmado». Las palabras lo golpearon como si fuera cemento cayendo. «¿Qué? Ya lo he superado». Señaló su hogar, su santuario, su plataforma de lanzamiento, su prueba de que el amor podía sobrevivir a cualquier cosa. Con el mismo disgusto mostraría un motel infestado de cucarachas. «Ya no estamos en la misma clase. Ilaiche. Nuestros mundos son completamente diferentes ahora». Su voz se quebró como la de un adolescente. «Pero somos un equipo. Dijiste que éramos un equipo». «Dije muchas cosas». Ella miró su teléfono impaciente. «Mira, no te pedí que sacrificaras tus sueños por los míos. Esa fue tu elección». La crueldad en esas palabras era impresionante. 5 años de su vida desperdiciados como una transacción comercial que ella nunca había aceptado. A través de la ventana, un Mercedes negro estaba estacionado junto a la acera. Nathan Kingsley estaba sentado detrás del volante, con su reloj de oro brillando mientras escribía en su teléfono. 44 años, socio mayoritario y con un patrimonio que supera al que Ilaiche vería en 3 vidas. El hombre que había estado asesorando a su esposa durante sesiones de estudio hasta altas horas de la noche. «No estás presentable», dijo Valerie, ajustándose sus nuevos pendientes de diamantes. Pendientes que Elías nunca había visto antes. Pendientes que cuestan más que el alquiler. «Nunca lo fuiste. Simplemente no me di cuenta hasta que vi lo que significa el verdadero éxito». Ella caminó hacia la puerta y luego se detuvo. «Ah, y Elías, no discutas esto. La firma de Nathan también se ocupa de divorcios». La puerta se cerró con un suave clic que resonó como un disparo. Elías no tocó la pasta esa noche. Lo guardó en una caja y lo dejó en la encimera de la cocina como un monumento a una devoción fuera de lugar. Ningún llanto, ningún grito, solo un silencio tan denso que podría haberse tragado todo el apartamento. A la mañana siguiente, cuando el sol aún no había salido, empacó una sola bolsa de lona, dejó su anillo de bodas en la mesita de noche y desapareció en un apartamento en un garaje que le había ofrecido Reggie, un amigo del equipo de construcción, que sabía que no debía hacer preguntas. Rentrée, sin ataduras, solo espacio, herramientas y el tipo de quietud que llega después de que la traición ha terminado de destripar el alma. Desapareció, borró sus redes sociales, cambió su número y se dio de baja de Georgia Tech antes de que el semestre pudiera cobrar la matrícula. La carta, ahora irrelevante, fue arrojada a un basurero detrás de la tienda de Reggie. Los sueños que Ilaiche había alimentado durante años. Los sueños de elaborar planos innovadores y diseñar estructuras que insuflaran vida a las comunidades fueron enterrados en silencio y sin un elogio fúnebre. Entró en los trabajos de construcción como una máquina.
2 meses después de que los papeles del divorcio se deslizaran por la mesa de la cocina de Elaine, Valerie Sinclair se convirtió en Valerie Kingsley en una ceremonia tan silenciosa que incluso sus antiguos compañeros de clase se preguntaron si realmente había sucedido. No había vestido de encaje, ni bancos llenos de familiares, ni votos resonando bajo vidrieras, solo un tribunal pulido, la firma de Nathan en una licencia y un Maybach estacionado afuera de la oficina del secretario. Lo que a ella le faltaba en espectáculo, Nathan lo suplía en estatura. Un socio principal, 20 años mayor, con una agenda que llegaba a oficinas gubernamentales y salas de juntas. Era el tipo de hombre que abría las puertas con una mirada. Para Valerie, fue como saltar a través del golfo que Elaine nunca podría cruzar. En cuestión de semanas, se mudó al apartamento de Nathan en un edificio de gran altura con vista a Peachtree Street, un mundo alejado del estrecho apartamento donde los fideos ramen habían pasado por celebración. Su guardarropa cambió de la noche a la mañana, blazers confeccionados en Milán, tacones que resonaban con autoridad sobre pisos de mármol y joyas cuyo brillo anunciaba su llegada antes de que hablara. Sus colegas que antes la descartaban como una estudiante de derecho soñadora, ahora la presentaban como la señora Kingsley, aguda, capaz, destinada a ser socia. La influencia de Nathan la catapultó a casos que la mayoría de los asociados de primer año nunca tocarían. Los acuerdos que valían millones llevaban sus iniciales en los documentos de cierre. Las gailas reemplazaron a los grupos de estudio, el champán reemplazó al vino de las gasolineras y los autos con chofer reemplazaron a los viajes nocturnos de mártires. Para el mundo, Valerie estaba ascendiendo rápidamente. Pero lo que no vio o se negó a ver fue el andamio que sostenía su ascenso. Cada cliente que conocía primero le había estrechado la mano a Nathan. En cada caso que ella conseguía tenía su nombre escrito en los márgenes. Cada elogio susurrado sobre su brillantez terminaba con un guiño al hombre con el que se había casado. Lo que parecía un triunfo para ella era en realidad una extensión de su sombra. Se dijo a sí misma que se lo había ganado, que Elaine nunca habría sido capaz de levantarla tan alto. Pero en las horas de tranquilidad entre declaraciones y cenas, presentía la verdad. Ella había cambiado la sociedad por la posesión. Mientras Valerie trepaba por los candelabros, Elaine dormía en un colchón inflable en el garaje de Reggie. El olor a aceite de motor flota en el aire y el sonido de las cigarras llena las noches. Su bolsa de lona también servía como tocador. Su cuaderno de bocetos como única herencia del hombre que alguna vez quiso ser. Los días se convirtieron en trabajo empapado de sudor, transportando varillas de refuerzo, parchando asfalto, soldando vigas hasta que su cuerpo gimió de fatiga. Pero cuando terminaba la jornada laboral, se negaba a dejar sus manos inactivas. Tomó prestados manuales de dibujo de la biblioteca pública, estudió los códigos de vivienda con una linterna y llenó cuaderno tras cuaderno con diseños que reinventaron los barrios olvidados de Atlanta. No tenía clientes, ni financiación, ni siquiera una oficina, solo la convicción de que las comunidades merecían más que apartamentos idénticos y condominios demasiado caros. Su primera oportunidad llegó a través de la señora Hughes, una viuda cuya iglesia soñaba con reemplazar un terreno quemado con dúplex modestos. Había oído rumores de que Elías dibujaba como un arquitecto pero cobraba como un obrero. Sentado a la mesa de su cocina, dibujó escalones donde los vecinos podían hablar al anochecer y ventanas que captaban la luz de la tarde. Ella le creyó. Bajo su dirección los voluntarios martillaban tablas. Y para el invierno, las familias se mudaban a hogares que no solo les brindaban refugio, sino que también les devolvían la dignidad. Elaine no recibió ningún artículo destacado, ninguna placa, solo una cena de agradecimiento a base de col rizada y pan de maíz que lo dejó más lleno que cualquier champán. Mientras Valerie asistía a retiros en las montañas Blue Ridge donde los socios discutían oportunidades en alta mar, Elaine registró a Monroeville Design con una subvención comunitaria y montó una oficina de una habitación encima de una panadería caribeña. Vivía en la parte de atrás, entre rollos de planos y pagaba el alquiler con su sudor. Cuando los plazos lo exigían, dormía con sus botas con punta de acero y se despertaba al amanecer para devolver las llamadas antes de que los clientes notaran la delgadez de su personal. Cada encargo fue modesto. Una renovación de guardería por aquí, una ampliación de iglesia por allá,
pero cada una de ellas dejó tras de sí algo más que paredes. Dejaron atrás la confianza. La divergencia entre sus mundos se hacía más acentuada cada año. Valerie recibió clientes en clubes de campo. Su Instagram, un flujo seleccionado de jets privados, cenas en la azotea y bolsos de lujo. Habló en paneles sobre mujeres que rompen barreras en la ley. Sus palabras pulidas, su sonrisa ensayada. Nathan estuvo junto a ella en cada gala, con su mano firme en su espalda, sus susurros recordándole cuándo reír, cuándo dudar, cuándo aprovechar la oportunidad. La ciudad la vio imparable. Pero Elías, invisible para los círculos en los que habitaba, se estaba convirtiendo en algo mucho más duradero. Los pastores intercambiaron su número. Las organizaciones sin fines de lucro pasaban sus bocetos de mano en mano. Las asociaciones de vecinos lo presentaron como el hombre que escuchaba, el que construía con cuidado. No vestía trajes a medida ni conducía coches importados. Tenía las palmas de las manos callosas y conducía una camioneta abollada que traqueteaba en la carretera. Sin embargo, su nombre empezó a filtrarse silenciosamente en el tejido de la ciudad como si fuera mortero, manteniéndose firme sin llamar la atención. Cuando Valerie celebró su 4º aniversario de bodas con Nathan en París, Ilaiche estaba inaugurando un complejo asequible de 10 unidades financiado por una coalición de iglesias. Mientras ella levantaba copas de champán bajo candelabros, él levantaba paredes bajo reflectores. Ninguno de los dos conocía los hitos del otro, pero el destino ya estaba cambiando. El ascenso de Valerie, apuntalado por el imperio desenfrenado de Nathan, estaba llegando a su cima. El ascenso lento e invisible de Elías estaba construyendo el tipo de base que ningún escándalo podría sacudir. Fue durante un proyecto de vivienda para un refugio para jóvenes de Southside que Ilaiche conoció a Sophia Wells. Ella no era deslumbrante como lo había sido Valerie alguna vez, pero había una firmeza en ella que lo detuvo en seco. Sophia era una trabajadora social, con las mangas arremangadas y un portapapeles bajo el brazo, convenciendo a los adolescentes para que cargaran cajas de suministros mientras contaba chistes para hacerlos reír. Cuando Ilaiche le mostró sus bocetos para los nuevos dormitorios del refugio, ella los estudió cuidadosamente y luego hizo preguntas no sobre estética, sino sobre la luz, la seguridad y cómo el espacio podría hacer que un niño se sienta menos olvidado. Su atención lo atravesó. Por primera vez en años, sintió que se le veía por algo más que un sacrificio. Comenzaron a hablar después de los encuentros visuales, compartiendo almuerzos tranquilos en escaleras sin terminar. Sophia nunca preguntó por Valerie. Ella le preguntó sobre su trabajo, sus esperanzas, el tipo de mundo que quería construir. Donde Valerie lo había comparado con círculos de prestigio, Sophia lo midió según la sinceridad de sus decisiones. Poco a poco, su corazón se fue descongelando. Al 5º año de su matrimonio con Nathan Kingsley, la transformación de Valerie estaba casi completa. La muchacha que una vez comía sándwiches de mantequilla de maní para poder comprar libros de texto ahora vivía entre torres de cristal donde los mostradores de conserjería la saludaban por su nombre y autos negros la transportaban entre salas de audiencias y salones de cócteles. Sus trajes estaban cortados a medida, sus tacones eran de color rojo intenso y su muñeca brillaba con un cardigan que Nathan le había regalado en su aniversario tan casualmente como otros regalarían flores. Para sus pares era envidiable. Joven, aguda, deslumbrante, casada con el poder y en ascenso más rápido que cualquier otra persona que recuerde. Sin embargo, debajo de la apariencia pulida, el suelo comenzaba a moverse. Nathan siempre había desdibujado los límites al justificar tácticas agresivas con frases como así es como se mueve el dinero real o el cumplimiento es un juego y nosotros lo jugamos mejor. Al principio, Valerie cuestionó las firmas que él le pasaba por el escritorio. Fideicomiso offshore que no entendía del todo o adquisiciones estructuradas a través de entidades fantasma. Sus respuestas tranquilizaban pero nunca aclaraban. Es normal, decía él, poniéndole un bolígrafo en la mano. No te quedes atrapado en tecnicismos. Ganamos moviéndonos más rápido que los reguladores. Por un tiempo, ignoró los nudos en su estómago. Cada firma que daba traía consigo otro trato cerrado, otro brindis de felicitación, otro artículo celebrando el alcance meteórico de la firma Kingsley.
Se convenció de que estaba aprendiendo de un maestro y que su audacia un día la diferenciaría de los cautelosos y tímidos. Pero empezaron a surgir rumores. Los auditores detectan irregularidades, los analistas rastrean dinero a través de canales inusuales y las empresas rivales insinúan irregularidades. Valerie ahogó las dudas en el trabajo, en las cenas, en el interminable flujo de tareas que la hacían indispensable para el imperio de Natán. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Elías estaba poniendo unos cimientos muy diferentes. Monroe Build Design había crecido desde una oficina alquilada encima de una panadería a una empresa de tamaño mediano conocida por diseñar viviendas asequibles con una rara combinación de eficiencia y alma. Las iglesias le encargaron ampliaciones. Las organizaciones sin fines de lucro le confiaron presupuestos que no podían permitirse errores, y las asociaciones de vecinos lo invitaron a las reuniones no porque deslumbrara con su jerga, sino porque escuchaba. Sus proyectos se inauguraron con poca fanfarria, pero los residentes hablaron muchísimo. Una abuela lloró en el porche de su primera casa. Los niños corrían riendo por los patios que él había insistido que se preservaran para el juego. No eran titulares, pero eran un legado. Cuando Ilaiche cumplió 37 años, el Atlanta Journal-Constitution publicó un artículo titulado El constructor con corazón, Ilaiche Monroe en el futuro de la vivienda asequible. Las fotografías lo mostraban sonriendo con familias en las inauguraciones de las ceremonias, de pie con botas embarradas en lugar de con las puntas de las alas pulidas. El artículo destacaba sus modestos comienzos, su ética implacable y su creencia de que la arquitectura era un arte moral. No le interesaba el prestigio. Estaba demasiado ocupado construyendo. 5 años después de su divorcio, Ilaiche y Sofía se casaron en una sencilla ceremonia bajo los robles del Parque Piedmont. No hubo gran espectáculo, ni champán importado, solo amigos, compañeros de trabajo y las familias que se habían mudado a las casas que él diseñó. Hubo risas, hubo lágrimas y, para Ilaiche, hubo una paz que nunca había conocido. 1 año después, nació su hijo Maike. Sus pequeños gritos llenaron la casa que Elías había construido con sus propias manos. La paternidad lo ancló. Le dio una razón para trabajar, no solo por dignidad sino por un legado. Mientras la historia de Ilaiche se difundía en silencio, el mundo de Valerie se fracturaba ruidosamente. La Comisión de Bolsa y Valores anunció una investigación sobre Nathan Kingsley y varios socios por sospecha de lavado de dinero, adquisiciones fraudulentas y uso indebido de fondos de clientes. Surgieron documentos que implican a la empresa en una compleja red de sociedades fantasma que canalizan dinero al exterior. Entre las firmas que autorizaban transacciones claves había vales, decenas de ellos. Su letra en los contratos, su aprobación en las transferencias, su notorización de documentos que ahora parecían tóxicos. Las consecuencias fueron inmediatas. De la noche a la mañana, la escoltaron fuera de la empresa, le revocaron el acceso y borraron su nombre del sitio web. Los colegas que una vez cortejaron su compañía ahora evitaban su mirada. Los periodistas acamparon frente a su edificio. El colegio de abogados abrió un procedimiento disciplinario y cada solicitud de entrevista venía acompañada de la misma presunción tácita. Ella lo sabía y había participado o había elegido no saberlo, lo cual era igualmente condenatorio. Nathan desapareció antes de que llegaran las primeras citaciones. Se vaciaron cuentas, se liquidaron activos. Un avión privado rastreado hasta Dubái. Valerie se quedó con cuentas congeladas, honorarios impagos y abogados que exigían honorarios que ya no podía cubrir. Las joyas de diamantes fueron a parar a casas de empeño. Los tacones de diseño fueron listados en sitios de consignación. Los acreedores estaban en círculo. El condominio fue entregado. La junta de revisión fue despiadada. Por favor la escucharon. Su insistencia en que había confiado en Nathan, que creía en sus garantías y que nunca tuvo intención de defraudarlo. Pero su veredicto fue contundente. La negligencia es complicidad. Ella fue inhabilitada por tiempo indefinido. Su carrera terminó con un solo gatillo. Se mudó a la habitación libre de una amiga en East Point. Sus pertenencias se redujeron a maletas y cajas con expedientes que ya no podía utilizar. Cuando la amistad se agrió,
Alquiló un estudio encima de una lavandería donde las máquinas zumbaban debajo de ella a todas horas, recordándole lo bajo que había caído. Desde salones de gala hasta sillas plegables, desde torres de champán hasta lavadoras que funcionan con monedas, desde almuerzos de negocios hasta trabajos anónimos en línea editando informes para abogados paralelos que no sabían su nombre. Y en medio de ese descenso, el ascenso de Elías se hizo más difícil de ignorar. Su rostro apareció en revistas comunitarias y luego en segmentos de televisión local. Fue citado en reuniones del Consejo Municipal, invitado a hablar en universidades y entrevistado sobre desarrollo responsable. Valerie hojeó las historias en un teléfono roto, mirando fotografías de un hombre que ahora parecía más alto. No porque hubiera cambiado, sino porque no llevaba la sombra de nadie más que la suya propia. Cuando el escándalo Kingsley llegó a su punto máximo, con Nathan declarado fugitivo y su imperio en ruinas, Ilaiche estaba iniciando un proyecto de vivienda de 40 unidades respaldado por una coalición de organizaciones sin fines de lucro y subvenciones de la ciudad. Las familias hicieron fila para agradecerle. Los niños tiraron de sus mangas y los voluntarios elogiaron su visión. Valerie, parada en la fila de la lavandería con una canasta de ropa prestada, solo pudo susurrar la verdad que había evitado durante años. Ella había dejado a un hombre que construía futuros para aferrarse a un hombre que construía ilusiones. Ilaiche estaba en el sitio del proyecto Riverside Commons, su último desarrollo de viviendas asequibles en el suroeste de Atlanta, cuando su capataz Mark llegó corriendo a través del barro de la construcción. «Jefe, tiene un problema en la puerta principal». Ilaiche levantó la vista de los planos de los cimientos que estaban esparcidos sobre una mesa improvisada. ¿Qué tipo de situación? El tipo de persona que lleva 20 minutos parada bajo la lluvia y se niega a irse hasta hablar contigo. Incluso antes de verla, a Ilaiche se le encogió el estómago. Algo en el tono de Mark, cuidadoso y protector, le decía exactamente quién estaba esperando más allá de la cerca de alambre. Valerie Sinclair Kingsley permaneció como un fantasma en la entrada del sitio de construcción. La lluvia había convertido su cabello, una vez perfecto, en mechones oscuros que se aferraban a sus pálidas mejillas. Su abrigo, uno muy caro, ahora deshilachado en los puños, colgaba de su cuerpo como si se hubiera encogido dentro de él. A sus 35 años, parecía mayor que su edad, desgastada por decisiones que la habían devorado por dentro y por fuera. Pero sus ojos, esos eran los mismos ojos que lo habían mirado desde el otro lado de la taberna de Murphy hacía 12 años. Llenos de desesperada necesidad. «Hola, Elías». Se detuvo a 10 pies de distancia, lo suficientemente cerca para ver que sus manos temblaban lo suficiente como para evitar que su mundo se inclinara fuera de su eje. «Valerie, me enteré de tu éxito. Revista Forbes, los premios de vivienda. Siempre dijiste que cambiarías el mundo». Su voz se quebró en la última palabra. «Sabía que lo harías. ¿Qué deseas?» La franqueza de su pregunta pareció herirla. Se envolvió con sus brazos a su alrededor como si estuviera sosteniendo las piezas juntas. «Cometí un error. El mayor error de mi vida». Detrás de ellos, los obreros de la construcción fingían no mirar, pero en realidad estaban mirando. Esto era mejor que la televisión por cable. La ex esposa de su jefe apareciendo como una villana de telenovela. «Nathan me dejó». Las palabras salieron a borbotones. Cuando empezó la investigación, se llevó todo y desapareció en Dubái. Congelaron todos nuestros activos. Perdí mi licencia, mi carrera, todo. La expresión de Elías nunca cambió. Lamento escuchar eso. Ahora vivo en una habitación encima de una lavandería. Edito documentos legales por 15 pesos la hora. Compro en tiendas de segunda mano y como macarrones con queso de caja. Ella se acercó más y se le quebró la voz. Elegí mal, Ilaiche. Elegí al hombre que parecía exitoso en lugar del hombre que realmente estaba construyendo algo real. La lluvia empezó a arreciar, golpeando contra los cascos de seguridad esparcidos por el sitio de construcción. Ilaiche se quedó completamente quieto, mirando a la mujer que lo destruyó pedir pedazos de la vida que había desechado. «No me importa si estás casado», susurró, las palabras que la perseguirían para siempre. «Déjame ser parte de tu mundo nuevamente. Todavía te quiero. Nunca dejé de amarte».
Durante 7 años, Elías había imaginado este momento. La reivindicación, la satisfacción de ver al karma cobrar su deuda. Pero allí estaba yo, mirando cómo Valerie se disolvía bajo la lluvia. Lo único que sentía era cansancio. Amar. Pronunció la palabra como si fuera extranjera. No me amas, Valerie. Te encantó la seguridad que te proporcioné. Ahora te encanta lo que construí. Después de que te fuiste, ella trató de agarrar su brazo, pero él dio un paso atrás. Eso no es verdad, sé que te lastimé. Pero tuvimos algo real una vez. Podemos tenerlo de nuevo. Si teníamos algo real, asintió Ilaiche. Y lo cambiaste por un Mercedes y unos pendientes de diamantes. La obra quedó en silencio, salvo por el tamborileo constante de la lluvia sobre los andamios metálicos. Incluso la maquinaria pareció contener la respiración mientras dos antiguos amantes se enfrentaban a los restos de lo que una vez llamaron eternidad. Las lágrimas de Valerie se mezclaron con la lluvia que corría por su rostro. Yo era joven y estúpido. Me dejé seducir por un mundo que creía querer. Pero aprendí por las malas que el éxito sin la persona adecuada es solo una soledad costosa. Llegaste 7 años tarde para esa revelación. Por favor. Ella cayó de rodillas en el barro. Su costoso abrigo, último vestigio de su antigua vida, ahora empapado y arruinado. Sé que no merezco el perdón. Sé que nos destruí. Pero también sé que lo que teníamos era raro. No encuentras el amor así 2 veces. Ilaiche se arrodilló a su lado. Su voz era suave pero definitiva. Tienes razón. No lo encuentras 2 veces, pero esto es lo que nunca entendiste. Valerie. Lo encontré de nuevo con alguien que se quedó cuando las cosas se pusieron difíciles en lugar de huir cuando mejoraron. A través de la lluvia, una figura familiar se acercó. Sophia Wells Monroe caminó por el sitio de construcción cargando a su hijo de 1 año, Maike, quien se reía cuando las gotas de lluvia golpeaban su rostro. Se movía con la gracia y seguridad de una mujer que pertenecía exactamente al lugar donde estaba. Maike se acercó a Ilaiche con sus brazos regordetes y la transformación fue instantánea. El exitoso hombre de negocios desapareció y fue reemplazado por un padre cuyo rostro entero se iluminó con la voz de su hijo. Sofía contempló la escena, la exmujer de su marido arrodillada en el barro, el círculo de trabajadores observando, el peso de la historia flotando en el aire como nubes de tormenta. Ella entendió inmediatamente. Sofía, ella es Valerie, dijo Ilaiche, de pie con Maike en sus brazos. Valerie, mi esposa Sofía y nuestro hijo Maike. Valerie miró a la mujer que ahora sostenía la vida que había desechado. Sofía era hermosa, pero no en el sentido artificial que Valerie había cultivado durante sus años con Natán. Esta era la belleza de alguien que se sentía cómoda consigo misma, confiada en sus decisiones, segura de su amor. Hola, Valerie, dijo Sofía con genuina amabilidad. He escuchado tu historia. Lamento mucho lo que has pasado. La compasión en esas palabras rompió algo definitivo dentro de Valerie. Esta mujer que tenía todo lo que Valerie había perdido, le estaba mostrando la gracia que ella nunca le había mostrado a Ilaiche. Me dejaste cuando estaba construyendo los cimientos, dijo Ilaiche en voz baja, haciendo rebotar a Maike, que intentaba atrapar gotas de lluvia. Ahora quieres vivir en la casa. Pero ese hombre del que hablaste no era presentable. Él fue lo suficientemente bueno para sacrificarlo todo. Es suficiente empezar desde cero. Lo suficientemente bueno para amarlo completamente. Miró a Sofía, quien le sonrió con la fácil intimidad de 2 personas que se habían elegido mutuamente cada día. Ya le entregué esa versión de mí a alguien que se quedó, alguien que me ve presentable exactamente como soy. Valerie salió del barro, su dignidad tan empapada como su ropa. Necesito saber, ¿alguna vez piensas en lo que podríamos haber sido? Elías consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Cada día agradezco que haya terminado cuando terminó. Porque si no lo hubiera hecho, nunca habría aprendido la diferencia entre alguien que ama su potencial y alguien que ama su corazón. Él movió a Maike a su cadera y tomó la mano de Sofía. No te reemplazaron, Valerie. Sobreviviste y somos mejores por eso. Mientras se alejaban, marido, mujer e hijo, Valerie se quedó sola bajo la lluvia,
comprendiendo finalmente el verdadero coste de sus decisiones. Ella había cambiado a un hombre que hubiera movido montañas por ella por uno que movía dinero por sí mismo. Ella se había rendido para siempre por ahora. Ella había elegido el estatus por sobre la sustancia. El hombre exitoso que se alejó alguna vez había sido completamente suyo. Ahora pertenecía a una mujer que nunca le haría elegir entre sus sueños y sus ambiciones. Valerie sacó su teléfono y borró la información de contacto de Ilaiche. Algunos puentes una vez quemados nunca podrán ser reconstruidos. Algunas oportunidades una vez desperdiciadas nunca vuelven a ocurrir. La lluvia seguía cayendo mientras ella caminaba hacia la parada del autobús, sin llevar nada más que el peso de lo que había perdido y el conocimiento de que lo había perdido todo ella sola. ¿Qué harías si la persona que destruyó tus sueños regresara mendigando? ¿Crees que Valerie merece una segunda oportunidad? Deja tu comentario. No olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias interesantes y reales.